caos monstruoso de la batalla, algo más estaba ocurriendo. Algo que nadie notó, ni siquiera Kronker. Desde las alas de Diego seguían cayendo gotas de sangre, pero ya no regresaban inmediatamente como antes. Ahora estaban adquiriendo otra forma. El espeso líquido empezó a condensarse sobre sí mismo, formando un pequeño orbe, y cambiando su color para volverse gris como el aura oscura, hasta que finalmente creció y se convirtió en una esfera del tamaño de un balón de fútbol. Flotó detrás de Diego durante apenas un instante tenso y cargado de poder, para luego salir disparada hacia Kronker. «Si quieren vivir, pónganse detrás de mí», gritó Kalvar, presintiendo lo que iba a ocurrir. Anor, Tuni y Ekor apenas tuvieron tiempo de obedecer. La esfera chocó contra el suelo justo a los pies de Kronker. Una nueva explosión de aura oscura se produjo, pero esta vez la onda expansiva fue peor, más grande, más veloz y más destructiva. Incluso la energía muerta que llenaba naturalmente el aire de aquel planeta pareció apartarse, huir despavorida. En el bosque el cuerpo de Kalvar comenzó a brillar con la energía blanca una vez más. Justo cuando la explosión estaba a punto de alcanzarlo, liberó toda aquella energía hacia adelante. La onda expansiva chocó contra la barrera blanca y fue desviada hacia los costados. No era posible detenerla. De eso Kalvar estaba seguro. Pero si lograba golpearla, podría desviarla. La mayoría de los craniarcas, y no solo Anor y sus compañeros, estaban en el área que había protegido. Pero aquello no había terminado. Otra esfera de sangre comenzó a formarse debajo de las alas de Diego. Salió disparada y hubo otra explosión. Nuevamente Kalvar tuvo que cubrir a su raza. Luego ocurrió otra vez y otra, 6 veces en total. Cada explosión era peor que la anterior. Cada una destruía más terreno, más árboles. Pero después de la última algo cambió. Diego cayó al suelo de rodillas. No hay forma de que Kronker haya sobrevivido a eso, ¿o sí?, murmuró Anor tragando saliva mientras observaba el gigantesco cráter que había quedado en el campo de batalla. Él tiene que estar muerto, insistió. Los reyes demonios son reyes demonios por una razón, así que yo no estaría tan seguro, le respondió Ekor. Y justo como había dicho, algo comenzó a moverse allí abajo. Desde la profunda oscuridad del enorme agujero que las explosiones habían creado, una mano emergió, luego otra. Finalmente Kronker comenzó a arrastrarse hacia afuera. Su estado era trágico. Grandes partes de la piel de su cuerpo habían desaparecido completamente, como si enormes trozos de carne hubieran sido arrancados a la fuerza. En distintas zonas podían verse directamente músculos expuestos. Pero el peor daño estaba en su brazo derecho. Había sido arrancado desde el hombro. Su aura demoníaca rodeaba activamente la herida, impidiendo que la sangre brotara. ¿Creíste que eso podría matarme? Debes haber usado muchísima energía en este último ataque. Ya no te queda nada. Dispuesto a contraatacar, Kronker abrió completamente sus fauces y la energía muerta del planeta comenzó a reaccionar. El aire rojo que se había apartado por las esferas regresó, moviéndose hacia Kronker desde todas direcciones para entrar a su boca. No hubo regeneración inmediata. El brazo perdido no volvió, pero Kronker logró pararse más erguido, recuperar fuerza y empoderarse para seguir luchando. Aquí, un rey demonio puede luchar para siempre, rugió al tiempo que se lanzaba hacia adelante. Sabía que tendría que hacer algo diferente a lo que venía intentando hasta ahora. Con los enormes tentáculos que sobresalían de su espalda, tenía prácticamente 2 extremidades adicionales, y en aquella forma demoníaca evolucionada, su velocidad y fuerza habían alcanzado un nivel fenomenal. Así que extendió su brazo izquierdo, el único que todavía conservaba, intentando golpear a Diego de lleno. Sin embargo, el ataque solo atravesó aire, porque Diego se movió con una velocidad absurda, desplazándose hacia un costado mientras la sonrisa seguía fija en su rostro. Los tentáculos de Kronker entraron en acción.
Se lanzaban hacia Diego desde distintos ángulos, atravesando el aire como látigos gigantescos. Los ataques continuaron uno detrás de otro, cada vez más rápidos y desesperados, pero ninguno logró tocarlo. Diego simplemente seguía moviéndose. Y durante todo ese tiempo, aquella aterradora sonrisa jamás desapareció. La desesperación comenzó a crecer dentro del Rey Demonio. Entonces Diego extendió ambos brazos, y el aura oscura volvió a surgir alrededor de sus manos. Se condensó rápidamente hasta tomar la forma de una gigantesca garra que se movió junto al puñetazo que Diego lanzó hacia el hombro izquierdo de su enemigo. Kronker sintió un dolor brutal atravesándole todo el cuerpo, pero incluso por encima del dolor apareció una sensación mucho peor: confusión. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? Su cuerpo ya no estaba formado por cristales rojos, pero seguía siendo un rey demonio evolucionado. Su piel, músculos y huesos eran muchísimo más resistentes que los de cualquier otra criatura. Y aún así, Diego acababa de arrancarle el brazo como si no hubiera encontrado resistencia alguna. Diego aprovechó aquel pequeño instante de distracción para tomar su nuca con la mano, y al mismo tiempo lanzó otro puñetazo hacia su estómago. Sangre salió disparada desde la boca de Kronker, pero ninguna gota cayó al suelo. Todo flotó hacia Diego para que él lo bebiera. Luego lo levantó en el aire y lo estampó brutalmente contra el suelo. Kronker intentaba incorporarse cuando de repente sintió algo apoyado sobre su pecho. Era el pie de Diego. Lo mantenía aplastado contra el suelo mientras aquella sonrisa enloquecida y los ojos completamente rojos lo observaban. Kronker intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Intentó gritar, pero ni siquiera pudo hacer eso. Le costaba hasta respirar, y así finalmente comprendió la realidad. Había perdido. Se encontraba al borde de la muerte. Había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que se sintió así. Solo recordaba una ocasión muy lejos en el pasado, cuando había intentado superar a quien lo creó. En aquel entonces, consumido por su ambición y deseo de obtener más poder, había desafiado a Primo Immortus y había sido aplastado sin piedad. Al final aceptó su derrota y servirle, trabajar para él. Pero esta vez no existía esa posibilidad. No habría rendición ni acuerdo posible. Sacando fuerzas de sus reservas de energía, logró balbucear unas palabras llenas de odio y veneno. Si voy a morir, entonces al menos te llevaré conmigo. La energía muerta que todavía flotaba alrededor reaccionó una vez más. Corrientes rojizas surgieron desde todas direcciones y fueron hacia él, mientras la energía demoníaca que quedaba dentro de su cuerpo comenzaba a salir hacia el exterior. Ambas fuerzas se mezclaron frente a la altura de sus cuernos como un gigantesco remolino de poder. Chispas demoníacas explotaban constantemente. Diego ni se inmutó, ni siquiera intentó detenerlo, pero las marcas negras que cubrían parte de su pecho y su rostro comenzaron a brillar intensamente. Al mismo tiempo, la capa viva que envolvía a su cuerpo empezó a desplazarse hacia su brazo derecho. Kronker sabía perfectamente que ese sería su último ataque. Después de eso, ya no le quedaría absolutamente nada. ¡Muere! Rugió con toda la fuerza que le quedaba mientras liberaba la energía hacia su contrincante. Diego solamente extendió el brazo. Su mano cubierta de la sustancia de la capa atrapó la energía antes de que pudiera estallar. Kronker abrió los ojos completamente incrédulo. Aquello era imposible. Toda la energía que había reunido en su ataque final estaba siendo detenida por una sola mano. El Rey Demonio sintió una presión insoportable recorriéndole el cuerpo. La sonrisa de Diego seguía intacta al tiempo que observaba el ataque concentrado frente a él, como si aquella monstruosa cantidad de poder no representara ningún peligro real. Entonces, abrió lentamente la mano. La masa de energía cambió de dirección de inmediato. La explosión alcanzó de lleno la cabeza del Rey Demonio. Fragmentos de hueso, carne y energía demoníaca salieron despedidos violentamente mientras el cráneo de Kronker
se destruía por completo. La onda expansiva atravesó el campo de batalla y enormes cantidades de tierra y escombros se elevaron por los aires antes de volver a desplomarse. El gigantesco cuerpo de Kronker se tambaleó como un efecto retardado y secundario del ataque, antes de perder finalmente toda fuerza y caer pesadamente contra el suelo destruido. Después de eso, el silencio se extendió por todo el lugar. A la distancia, los craniarcas permanecieron inmóviles, incapaces siquiera de procesar lo que acababan de presenciar. La magnitud de aquella escena había dejado sus mentes enteramente vacías. Nadie se movía. Nadie apartaba la vista del cuerpo destruido de Kronker. Anor fue el primero en reaccionar. «Kronker está muerto». Frente a ellos, en medio de toda la destrucción, Diego comenzó a incorporarse lentamente, triunfante, terrible y espectacular. Sus enormes alas se movieron apenas una vez, levantando pequeñas corrientes de polvo y energía alrededor de su cuerpo, y simultáneamente se formaba otra vez la capa sobre su silueta. Aún así, nada resultaba tan perturbador como su expresión. Aquella maldita sonrisa seguía tallada en su rostro. Todo había sido destruido por la batalla entre Diego y Kronker. La base ya no existía. Solo quedaban polvo, ruinas y enormes grietas en el suelo, extendiéndose en todas direcciones. Gran parte del bosque había sido arrancado de raíz, aplastado o directamente desintegrado dependiendo de la zona, y lo más aterrador era que nada de eso había sido provocado por ataques dirigidos especialmente. Era todo daño colateral, efectos secundarios, y ahora en medio de aquel páramo absoluto estaba Diego. Las alas de sangre seguían extendidas detrás de él, mientras la capa continuaba moviéndose lentamente sobre su cuerpo como algo vivo. Pero él no se movía. Los segundos comenzaron a pasar, luego los minutos. No está consciente, o mejor dicho, ya no es el mismo. Algo tomó el control. Es exactamente como dije, murmuró Kalvar. Aún no se atrevía a hacer nada. Hubo un detonante para su transformación. Fue cuando el Rey Demonio hizo lo mismo. Si aún no vuelve a la normalidad después de haber matado a Kronker, entonces eso puede significar dos cosas. La primera y más obvia es que todavía tiene suficiente energía como para mantener esta forma. Anor lo miró temiendo oír el resto y al mismo tiempo queriendo hacerlo. ¿Y la segunda? Que no cambiará hasta que se agote de alguna manera. ¿No estarás sugiriendo que lo enfrentemos? Kalvar negó con la cabeza lentamente. Para nada. Por ahora lo mejor es permanecer a esta distancia. Si nos movemos, podríamos llamar su atención. Anor le dio la razón inmediatamente, pero el resto de los craniarcas estaba pensando algo completamente distinto. El Rey Demonio está muerto. Eso significa que los juegos de caza terminaron. Ese extraño lo hizo. Ese hombre lo logró. Sí, tenemos que agradecerle. La emoción se extendió rápidamente entre ellos. Después de generaciones enteras viviendo bajo el miedo constante de los Reyes Demonio, muchos simplemente no podían contenerse. Así que una decena de craniarcas comenzó a avanzar hacia quien consideraban su salvador. Kalvar abrió los ojos de golpe. ¡No, esperen! Incluso extendió una mano intentando detenerlos, pero el sudor descendía por un lado de su rostro. Estaba demasiado débil. Había considerado librarse de las cadenas verdes llevando su cuerpo al límite y aunque eventualmente se recuperaría, todavía necesitaba tiempo. Al oír a los craniarcas corriendo y gritando con alivio y emoción, por primera vez desde el final de la pelea, Diego dejó de mirar el cadáver de Kronker. Aquella sonrisa aterradora, demasiado amplia y demasiado tranquila para todo lo que acababa de ocurrir, seguía en su rostro. Ladeó apenas la cabeza mientras observaba al pequeño grupo acercarse, y luego las alas se agitaron una sola vez detrás de él. El movimiento hizo que pequeñas partículas de sangre salpicaran el aire y quedaran flotando alrededor suyo.
Los craniarcas se detuvieron en seco. Ese gesto no parecía amistoso. ¿Va a atacarnos? Pero pensé que estábamos del mismo lado, dijo uno de ellos confundido. Ni siquiera logró terminar la frase. Él y todos los craniarcas cayeron muertos al suelo al mismo tiempo. Cada uno tenía un pequeño agujero atravesando su duro cráneo exterior. Diego apenas había movido una mano, liberando una cantidad ínfima de aquella aura oscura, dándole forma de pequeños proyectiles. Para él eso no había significado ningún esfuerzo. Anor se desesperó. ¡No! Esto no era lo que debería pasar. Se suponía que debía ayudarnos a acabar con Primo Immortus de una vez por todas, no convertirse en otra amenaza para nosotros. Eso es exactamente lo que ocurre en este lugar, respondió Calvar. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Ahora Diego estaba mirando directamente hacia el resto de los craniarcas. Al siguiente instante desapareció. Uno de los craniarcas apenas alcanzó a girar la cabeza antes de sentir la mano de Diego atravesándole el cuello. Su cabeza rodó por el suelo. El terror explotó inmediatamente entre los demás. Muchos comenzaron a huir desesperadamente hacia las pocas zonas de bosque que aún quedaban en pie, mientras otros permanecían totalmente inmóviles, congelados en su lugar. Diego, por su parte, levantó lentamente el cadáver y dejó que la sangre flotara hacia su boca. Calvar observó la escena y finalmente comprendió. Está más que claro que la fuente de su poder es la sangre. Eso significa que mientras siga matando, permanecerá en esta forma durante muchísimo tiempo. Tuni habló antes de que Anor pudiera responder. Entonces, ¿qué hacemos? Diego es más peligroso que el Rey Demonio. El campeón permaneció en silencio pensando. Estaba buscando una conclusión diferente a la que aparecía constantemente en su cabeza, pero no lo logró. Luchar es la única opción. Si quieren vivir, entonces luchen. Esas palabras no iban dirigidas únicamente a Anor y sus compañeros. Eran para todos los craniarcas. El plano que Primo Immortus controlaba no era tan inmenso como aquel donde se ubicaba la Tierra. De todos modos, seguía siendo un universo completo, y las distancias entre sus planetas eran absurdamente grandes, incluso para criaturas como los Reyes Demonio. Y aún así, la batalla entre Kronker y Diego había sido tan monstruosa que sus ondas de choque atravesaron el firmamento mismo. Primo Immortus la sintió. Kronker fue derrotado, anunció con absoluta calma. Podía sentir la energía demoníaca de Kronker perfectamente, y luego simplemente había desaparecido. Eso solo podía significar una cosa: muerte. La gigantesca masa de niebla roja que lo transportaba continuaba atravesando el espacio mientras sus dos acompañantes permanecían cerca de él. Ambos eran también Reyes Demonio, las primeras creaciones nacidas directamente de los poderes de Primo Immortus. Ambos se quedaron mudos. La noticia los había tomado por sorpresa. Pasaron algunos segundos antes de que uno de ellos, llamado Tenebris, se atreviera a hablar. Kronker era un demonio Duresh evolucionado, y esa raza se vuelve más fuerte después de cada batalla. El otro rey demonio llamado Luco intervino también. Tal vez Kronker cometió algún error. Primo Immortus no los miró. Tenía los ojos clavados en el horizonte ante él. Sabía que Diego es fuerte, que posee un gran poder. Después de todo, por algo es la clave para abrir el portal. Pero derrotar a un rey demonio por su cuenta y hacerlo tan rápido está más allá de cualquier predicción que hubiera podido hacer. Dicho de otra manera, cometí un error. Aquellas palabras eran extrañas viniendo de él. Tenebris y Luco se tensaron anonadados. Originalmente pensé que lo mejor era evitar por completo el área donde estaba Diego. Si una pelea estallaba,
o si los demás me veían enfrentándome personalmente contra un recién llegado, comenzarían a correr los rumores, preguntas sobre la fuerza del enemigo. No quería que tomara demasiada importancia. Sus ojos brillaron tenuemente dentro de la niebla. Sin embargo, Diego logró derrotarlo a una velocidad absurda. Eso causará cosas aún peores. Inspirará a las criaturas de este planeta. Generará rebeliones. ¿Quieres que uno de nosotros vaya a encargarse de él, amo? Preguntó Tenebris tímidamente. Primo Immortus guardó silencio durante unos segundos más antes de responder. No, ustedes irán a donde se encuentran los otros campeones. Asegúrense de que no exista ninguna posibilidad de que sean liberados, de que se inspiren por lo que acaba de ocurrir. Actúen con libertad. Si notan cualquier señal de rebelión, entreguen a todos como alimento a Zarak. El impacto de aquella orden fue inmediato. Zarak era otro de los Reyes Demonio, tal vez el más aterrador. Además, Primo Immortus llevaba muchísimo tiempo preparando una invasión hacia el otro plano. Habría una guerra definitiva contra los antiguos, y para ello había reunido campeones y reyes demonio que funcionarían como el núcleo principal de su ejército. Si estaba dispuesto a sacrificar campeones en ese momento, entonces la situación realmente era seria. Ni a Tenebris ni a Luco les agradó aquella orden. Pero desobedecer a Primo Immortus jamás había sido una opción. Nunca habían siquiera cuestionado sus órdenes, y no comenzarían a hacerlo ahora. Entonces, ¿qué pasará con Diego, amo? ¿Quién se encargará de él? ¿Armati?, preguntó Luco. Armati era el nombre del rey demonio que controlaba a los Jacks. Armati es bueno, muy bueno, fuerte y decidido, cruel, estratégico cuando hace falta. Pero creía lo mismo de Kronker. Así que no. Ya está muy claro que los Reyes Demonio no están a su altura. Esto debe arrancarse de raíz. He decidido que el encargado de acabar con él sea yo personalmente. La niebla roja comenzó a agitarse como reaccionando a esto, como si estuviera preocupada. Y mientras tanto, Tenebris y Luco sintieron un escalofrío. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Primo Immortus decidió luchar? Los dos abandonaron inmediatamente la niebla y salieron disparados en distintas direcciones, como borrones oscuros atravesando el espacio. En cuanto a Primo Immortus, algo comenzó a cambiar en su entorno. La niebla roja empezó a comprimirse para luego entrar en su cuerpo. Su pecho se infló y sus ojos ardieron con determinación. Iría a enfrentar a Diego con la fuerza ilimitada de la energía muerta. De regreso en el otro plano, un portal se cerró súbitamente. Pero el grupo de rescate liderado por Pedro fue arrojado a través de la grieta dimensional sin control alguno, sin referencia, sin norte, sin siquiera la posibilidad de distinguir arriba de abajo, mientras la sensación de ser comprimidos y expulsados al mismo tiempo les recorría el cuerpo. Y entonces, todo ese perturbador espacio colapsó súbitamente. Sin entender qué había ocurrido, Dimitri cayó desde lo alto a una velocidad brutal, girando en el aire para estrellarse contra un suelo duro y seco. Se quedó unos segundos inmóvil con un gemido ahogado que escapó entre los dientes mientras intentaba procesar el dolor, pero más que nada el desconcierto. Con esfuerzo levantó la cabeza. Su vista aún borrosa intentaba enfocar en el entorno cuando algo descendió demasiado rápido sobre él. Era Kevin. El golpe conjunto los hizo rebotar a los dos contra el suelo. ¿Qué haces? ¡Sal de en medio! ¡Ten cuidado!, reclamó Kevin, también confundido y aturdido. Dimitri llegó a ver algo arriba de los dos. ¡Viene otro!, gritó y tomó a Kevin del brazo para jalarlo hacia un costado. Ahora dos figuras impactaron al mismo tiempo.
Se trataba de Eloy y Jacobo, que rodaron un par de metros tras caer. Y finalmente, tras todos ellos, aparecieron Mico y Pedro. Eran los únicos que caían con precisión y control. Amortiguaron la caída con una flexión rápida de piernas, absorbiendo el impacto lo suficiente como para no terminar en el suelo. Bueno, eso no fue tan malo, dijo Mico, y Pedro asintió, enderezándose con rapidez y observando el entorno con los ojos entrecerrados. La buena noticia es que parece que todos llegamos sin problemas, comentó Kevin mientras se limpiaba el polvo del rostro. La mala es que no tenemos idea de dónde estamos. ¿Qué demonios es este lugar?, exclamó Dimitri. Eso no era una jungla, ni un bosque, ni un desierto, ni siquiera un océano. Como habían anticipado en el peor de los escenarios posibles, estaban en el interior de algún lugar. La oscuridad dominaba el espacio de forma casi total, pero Kevin y Dimitri, al ser vampiros originales, tenían la visión adaptada a la penumbra. Los demás tuvieron que esperar unos segundos a que sus ojos se acostumbraran. Una habitación gigantesca se extendía en todas direcciones, tan amplia que la noción de escala comenzaba a perder sentido. El techo se elevaba hasta una altura difícil de calcular, pero era claramente superior a los 100 metros, como si alguien hubiese construido una catedral subterránea con proporciones exageradas y sin intención de ser habitada con comodidad. Todo el entorno estaba hecho de ladrillos antiguos, rojizos, desgastados por el tiempo. El aire era frío, seco y pesado al mismo tiempo. ¿No sienten una energía extraña?, preguntó Kevin, y todos asintieron. Entonces los sonidos comenzaron a llegar. Era como si algo estuviera desplazándose sin prisa dentro de la misma habitación. El grupo se tensó de inmediato. Todos giraron en la misma dirección, casi al unísono. No estaban solos. Había seres distribuidos en la oscuridad, emergiendo lentamente desde distintos puntos del espacio, observando sin intervenir. Tenían forma humana, pero apenas 3 dedos en cada mano, largos y ligeramente torcidos. Sus cabezas eran lo más extraño de todo. Donde deberían estar los ojos había unas extensiones suaves y móviles, como trompas de elefante. Jacobo se quedó rígido y le habló a Pedro. Estas cosas son muy parecidas a lo que nos atacó en ese planeta Cats, ¿recuerdas? Pedro asintió. Pero eso era descomunal, poderoso. Estos parecen versiones menores, más débiles. Eran al menos 50, todos de diferentes tamaños y estaturas, algunos encorvados, otros excesivamente delgados. Si son tan fuertes como el último que vimos, entonces estamos en serios problemas, agregó Jacobo, pero esos seres no reaccionaban, se mantenían dispersos a la distancia. Eloy se puso ansioso y preguntó con tensión mal disimulada en su voz. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentaremos salir de aquí usando los poderes de Mico para teletransportarnos a la superficie o qué? Podríamos primero intentar hablar con estas cosas, sugirió Kevin. De todos modos, no bajaba la guardia. Dimitri dio unos pasos hacia atrás. Es raro. Llegamos por un portal. Caímos al suelo como meteoritos y estas cosas no reaccionan. No nos atacan ni huyen. Es como si no supieran qué somos. Me inquieta. Un segundo de duda se extendió entre el grupo, y finalmente Pedro avanzó. Las criaturas no se movieron. No hubo gesto ni reacción alguna a la defensiva. Pedro llegó hasta el más cercano, uno delgado y encorvado, y se detuvo. El ser ni siquiera lo miró. Pedro bajó ligeramente el cuerpo para quedar a su altura. Oye, ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar? El ser lo miró, o al menos hizo algo equivalente a mirarlo con sus trompas moviéndose levemente en el aire. Pedro dudó por un instante, pero la urgencia dentro de él era demasiada para ser contenida. ¿Puedes hablar? ¿Me entiendes? ¿Conoces a un hombre llamado Diego?
¿Dónde está ese bastardo de Primo Inmortus? El hombre, porque ahora viéndolo de cerca, Pedro empezaba a aceptar que podía ser eso, un hombre, soltó una risa suave. Este lugar es el infierno. Pedro perdió la poca paciencia que le quedaba. Vas a cooperar conmigo o te mataré. Lo tomó con la mano izquierda por la haraposa prenda que tenía sobre su cuerpo al tiempo que levantaba el puño derecho. Hazlo con fuerza. Es más, liquídame. Me ayudarías mucho. La muerte es un privilegio aquí abajo. Pedro se quedó inmóvil. Esperaba cualquier otro tipo de reacción, pero no que se entregara de esa manera. Sus ojos se desviaron hacia el grupo donde encontró la misma confusión. El aire aquí, sin dudas, tiene una energía. Es como si se pegara a mi piel, dijo Kevin tocándose el brazo con preocupación. No era algo tóxico, eso estaba claro, pero sin dudas había una carga preocupante. Todavía no sabían lo que era la energía muerta, ni cuán fuerte podía llegar a ser en el exterior. ¡Maldito seas!, gritó Pedro. Su frustración explotó como una bomba. Levantó al hombre del suelo casi 1 metro. Responderás a mis otras preguntas sobre Primo Inmortus y Diego. Pero ese inusual ser solo volvió a reír. El puño de Pedro se tensó y salió disparado hacia su rostro. Antes de que el impacto ocurriera, una mano envuelta en armadura detuvo el puñetazo en seco. No podemos ir matando gente o criaturas en un mundo del que no sabemos mucho, especialmente cuando no están tratando de atacarnos, dijo Dimitri con firmeza. Pedro apretó los dientes, pero se contuvo, soltando bruscamente al hombre. Déjame intentar un enfoque diferente. Colocando su mano sobre el pecho de Pedro para quitarlo del medio, Dimitri se acercó al ser que había vuelto a estar en silencio y encorvado sobre sí mismo. Le sonrió cálidamente de forma amistosa y sus ojos brillaron en rojo. Como probablemente puedes notar, no somos de por aquí. Terminamos en este lugar por accidente. ¿Podrías decirnos dónde estamos? Si lo haces, quizá podamos ayudarte a ti y a los demás en lo que necesiten. A encontrar la salida, tal vez. Estaba intentando usar su encanto sin saber si funcionaría, pero no parecía que así fuera. El hombre continuó con su actitud vencida y trágica. No entiendo qué son ustedes. Claramente no son cronos como nosotros, ni ningún habitante de este mundo que yo haya visto antes. Si fuesen demonios, no estarían aquí, ¿cierto? No, claro que no. Eso no era lo que Dimitri quería escuchar, pero manteniendo la calma abrió la boca para insistir. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, otra figura se acercó desde la oscuridad. Tienen bastante mala suerte al haber terminado aquí por accidente. El segundo ser tenía los mismos rasgos, pero su expresión, si es que podía llamarse así, estaba más viva. Parecía al menos estar más consciente. Los vi atravesar un portal, y luego vi su portal desaparecer. Sé que lo que dicen es cierto. Tú sí vas a explicarnos dónde estamos, ¿verdad?, preguntó Dimitri. El segundo hombre inclinó ligeramente la cabeza como si la pregunta no tuviera importancia. Esto es una prisión para gente que no cometió ningún crimen. Y cuando cae el sol, comienza el infierno del que les hablaban mis compañeros. En desdicha, lamento decírselos,
Pero este es el calabozo del rey demonio. Ningún miembro del grupo sabía qué significaba todo eso. Jamás habían oído de un rey demonio. Pero eso era una prisión y por lo tanto esos seres prisioneros, lo mejor sería no confiar en ellos. ¿Cómo salimos de aquí?, insistió Dimitri. El hombre respondió con parsimonia al tiempo que colocó una mano sobre el brazo del otro dulcemente, haciendo que éste girara y se alejara, siempre encorvado. No hay salida, no hay escapatoria, ni perdón, ni piedad. Muchos han intentado escapar y todos han fallado. Porque quien protege este lugar es uno de los campeones de antaño. Ese era otro título que no significaba nada para ellos. ¿Qué era un campeón? ¿Acaso debían temerle? ¿O era justamente por no temerle que ya estaban condenados?